Estábamos en la guerra del 73 y lo que había cambiado era, sobre todo, el liderazgo en los países árabes que eran mis aliados. Me dicen por el pinganillo que la primera parada es un Quais. ¿Y qué hay en un Quais? Ruinas romanas y de un poblado otomano, pues, y vistas de los altos del Golán y del mar de Galilea. Ba'ath significa renacimiento. Bueno, el partido que tú fundaste se llamaba Iyya al-Arabi, reanimación árabe. El Ba'ath al-Arabi, renacimiento árabe, lo fundé yo. Y como veis, por lo que nos encontramos aquí es algo así como muy familiar. ¡Aceitunas! Las caritas otomanas. Muebles otomanos envueltos en plástico, como veis. Esto está para entrar a vivir. Y ya está, tenemos que salir aquí del no. ¿Por dónde se sale? ¿Para allá? ¿Qué tal, segunda expedición? Soy yo otra vez, Michel Aflaq. Qué bonito este sitio, cómo me gusta y qué cerca de mi querida Siria. Volviendo allí, que nos habíamos quedado ayer en el golpe de estado del 54 en el que echamos a Shishakli. En el 52, como ya sabréis, llegan a ser al poder en Egipto, dando un nuevo impulso a la idea de unidad árabe y disparando las alertas en las potencias coloniales occidentales que querían limitar su influencia. Así, si en el 54 echamos al prooccidental Shishakli del poder en Damasco, en el 56 ya están los americanos otra vez preparando un nuevo golpe de estado para poner un gobierno favorable en Damasco. Se llamó la Operación Struggle y pretendía utilizar al ejército iraquí, todavía gobernado por la monarquía hashemita dependiente del Reino Unido, pero al final decidieron utilizar elementos internos sirios. La cuestión es que se retrasó unos días y justo explotó la crisis de Suez y al final decidieron esperar porque no veían posible cambiar un gobierno en un país árabe durante una agresión israelí. Durante esta crisis, la de Suez, Siria apoya a Egipto y Nasser nos lo agradece, allanando el camino hacia lo que será la unión de los dos países en la República Árabe Unida en el 58, que era una consecuencia natural de la concepción panárabe. أن تشترك في المعركة من أول يوم ومن أول ساعة كيف طالبت سوريا أن تقف قواتها المسلحة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة المصرية من أجل الدفاع عن القضية العربية الكبرى لم يكن الهدف مصر وقد تنبهت سوريا إلى ذلك من أول يوم. Sí, ¿no? Bueno, pues aunque estaba claro que queríamos unificarnos con Nasser, los americanos no querían y no nos lo iban a poner fácil. En el 57 intentan un nuevo golpe de estado, la Operación Wapen, esta vez sobornando oficiales del ejército sirio. Lo que pasa es que estos denunciaron a los agentes americanos que les sobornaron a la inteligencia siria y el golpe se abortó. Y bueno, ¿qué creéis que hizo la América del In God We Trust cuando descubrimos su plan? ¿Pedir perdón? No. Romper relaciones diplomáticas con Siria y decir en sus medios, incluido el New York Times, que era un invento nuestro y que Siria era un peligroso satélite comunista. Impresionante. Y como no les bastaba, en ese mismo 57 llevan su flota al Mediterráneo Oriental y su aliada Turquía nos invade por el norte. Así que bueno, sí, definitivamente nos volvimos hacia la URSS, aunque a mí no me hacía ninguna gracia porque necesitábamos protección. Justo la carretera entra aquí y 500 metros más adelante hay un checkpoint militar porque estamos súper cerca de la frontera con Siria y con Israel, así que de hecho ya hay una garita. Pues en este episodio, que se conoció como la crisis siria del 57, la URSS amenazó con atacar a Turquía si no se retiraba de Siria y los Estados Unidos amenazaron con atacar a la URSS si atacaban a Turquía. Al final, la tensión desescaló y gracias a la presión soviética, los turcos se retiraron de nuestro territorio. Vale, y abajo están los restos romanos que son negros de basalto, las columnas. Van a dar un poco una gracia. Y ese es el teatro. Y ante esta perspectiva de continua amenaza exterior, como comprenderéis, en el 58 corrimos a unirnos con Nasser en la República Árabe Unida para ser un poco menos vulnerables. Y bueno, aunque yo estaba muy a favor de la unificación con Egipto al principio, creo que Nasser abusó de nuestra confianza y no estuvo a la altura.
Automáticamente se convirtió en nuestro presidente y Siria pasó a ser casi una colonia egipcia. Además, Nasser me forzó a disolver el partido, lo que haría que un grupo de oficiales descontentos del propio partido creasen el comité militar para mantenerlo vivo. Comité en el que se encontraban ya gente como Yadid o Al-Assad, que luego me acabaron echando. Bueno, pues el descontento general llevó a un golpe separatista en el 61 y se acabó el intento de unidad con Egipto. Qué guapo, ¿eh? Y que gran parte del destrozo de todo esto tiene que ver con los bombardeos israelíes ¿Qué me dices? del pueblo. ¿Ah, sí? Sí. Esto es la bombardeada de Israel. ¿Dónde has leído tú eso ahí abajo? De hecho, los propios jordanos, después del primer momento de creación del Estado de Israel, esto lo militarizan a tope y deja de ser casi un pueblo rural para ser un cuartel militar. El pueblo entero, ¿no? Claro, pues es que esto es... Bueno, es que Israel es eso de allí, es Israel ya. De hecho, probablemente la frontera sea ahí, en esta carretera, ¿eh? Pues si el lago Tiberíades está allí, ahí enfrente está Israel. Primas. Ahí un poco más arriba, los altos del Golán, que son territorio sirio ocupado por Israel desde los 60. Venga, pues en el 62, en la Siria nuevamente independiente, monto un congreso del partido y es cuando conozco personalmente a los del comité militar, que rápidamente me proponen organizar un golpe para derrocar al gobierno civil derechista de Al-Qudsi y acepto. Así que por fin, en marzo del 63, después de que la rama iraquí llegase al poder en Bagdad en otro golpe en febrero, llegamos al poder en Damasco. Y aunque en la práctica la cosa no estaba tan clara, a ojos del mundo yo estaba al cargo y recibía tanto los halagos, como el titular del periódico L'Action Tunisienne que decía «el filósofo que logró 2 golpes de estado en un mes», como también las críticas, fundamentalmente, claro, de nuestro ahora rival Nasser, que veía cómo la posible unión de la Siria y el Irak basista podría quitarle peso como líder del mundo árabe. Así que empezó a desprestigiarme y a llamarme emperador romano y cristiano chipriota. Pero ¿cómo se atrevía? Él, que había tratado a Siria como una colonia, ¡qué poca vergüenza! Me sacaba tanto de quicio que al final rompo con los naseristas. Lo malo es que la parte civil del partido, la mía, quedó muy debilitada por esta ruptura con Nasser y que la parte militar, liderada por los del comité, que se autodenominaría regionalista, se iba haciendo poco a poco con parcelas de poder. Tras un par de años de intrigas y pugnas entre las dos facciones, en el 66 hay un golpe interno de la facción regionalista, que prioriza el socialismo en cada país frente a la unificación transnacional y que estaba dirigida por el comité militar de Yadid y Al-Assad, sobre la facción nacional, que priorizaba la unificación transnacional y que yo representaba. Inmediatamente se nos expulsa de Siria y tengo que huir a Beirut y luego a Brasil. Pues aquí lo tenéis, Nazaret. Ahí está la carpintería. Santiago, ¿cómo te sientes? Sabiendo que tienes allí la casa familiar. Y allí está el mar de Galilea, donde pasaste todo tu ministerio prácticamente, ¿eh? Ahora no digas que no. Donde reclutó los pescadores. Que te gustaba hacer los milagricos ahí en el mar de Galilea, ¿eh? No te ibas a hacer los otros lados. Cuando empezamos con las tontunas. Donde multiplicaba los panes y los peces, de todo. Y por fin se me reconoce a mí como el verdadero fundador del movimiento Baas sirio y a ti se te considera desde entonces un ladrón de ideas. Sí, hasta me condenaron a muerte in absentia en el 71, ya bajo el gobierno de Hafez al-Assad. Menuda decepción. Si la unidad era lo más importante, ya no reconocía mi propio partido. Bueno, a una parte de él, porque con mi caída se partió en 2. Una rama siria liderada por Yadid, que reconocería a Arzuzi como su fundador, y una rama iraquí, liderada por al-Bakr y Saddam Hussein, que me eligió a mí como secretario general, reconociéndome como el verdadero fundador del movimiento. Bueno, que todos son puntos de vista. ¿Qué tal, segunda expedición? Soy Hafez al-Assad. Mañana ya vengo yo y os cuento mis años en el poder, pero es que hoy tenía que aparecer por alusiones. Yo soy más joven que Aflaq. Nazco en 1930 cerca de Latakia, en lo que de hecho por aquel entonces era el estado alawí dentro del mandato francés. Y efectivamente soy alawí, musulmán pero de una rama minoritaria. En el 46, con la independencia del país frente a los franceses, me afilio al partido Ba'ath y empiezo la carrera militar, porque era la única forma de llegar a puestos de poder para los de mi clase.
En el periodo de la República Árabe Unida de Nasser estoy en Egipto de militar, que era muy buen piloto, parece ser, por cierto, no como el inepto de mi archienemigo Saddam Hussein, que no tenía formación castrense y bien que se notaba. Bueno, que os decía que estaba en Egipto y en eso sí tenía razón Aflaq, fundamos el comité militar dentro del Baas con otros oficiales porque estábamos descontentos con cómo nos trataban los egipcios. Sin embargo, no formé parte del golpe separatista del 61, aunque Nasser pensó que sí y me encarceló un par de meses en Egipto. Ya de vuelta en Siria, conocemos a Aflaq en el Congreso del 62 y le convencemos de organizar el golpe del 63. Y a partir de la llegada del partido al poder en el 63, mi carrera militar asciende de manera fulgurante, tanto que en el 65 soy ya comandante en jefe del Ejército del Aire. Finalmente, en el golpe del 66 que tumbará a Aflaq, el que lideró mi colega Yadid, no apoyo a este último con las fuerzas aéreas, pero tampoco intervengo para defender a Aflaq, así que este cae. Yadid se convierte en presidente y yo en ministro de Defensa. Pero bueno, eso no tiene ninguna importancia, que yo no intervengo para salvar a Aflaq no por ascender, sino porque creo que su teoría es demasiado utópica, por no decir naif o simplona, y que está completamente desfasada. Así como que habla mucho y no dice nada práctico, y además que estaba confundiendo las prioridades. Por un lado, era moderado en las políticas económicas, donde había que ser más radical, y por otro, estaba demasiado empecinado en poner la unidad transnacional por encima de todo cuando era imposible, a mi entender, que países que todavía no habían conseguido funcionar bien por sí mismos, funcionasen bien unidos. De hecho, creo que estaba anteponiendo su lucha personal con Nasser por ver quién era capaz de unificar más países árabes bajo su protección a los intereses de la población siria. Así que yo lo veo como una renovación generacional necesaria para que el país avanzara. Un cambio de era. Aflaq cae en el 66 y Nasser, aunque aguanta en el poder hasta su muerte en el 70, pierde toda legitimidad como líder árabe tras la estrepitosa derrota frente a Israel al año siguiente en la guerra del 67, donde, por cierto, Israel ocupa los altos del Golán, que desde aquí se ven y todavía siguen allí los israelíes a día de hoy. Venga, mañana vuelvo. O restaurante pijo, que siempre tiene que haber en cualquier lugar. Con mesitas numeradas, wow. Damasco, los altos del Golán, el lago Tiberíades, Nazaret. Y por aquí ya pues se ve la parte más antigua antes que el poblado otomano, las ruinas romanas. Bueno, pues después de esta indeseada interrupción os voy a contar el final de mi historia. Después de que me echan de Siria, la rama iraquí del Ba'ath, como os decía, me acogió con grandes honores, pero no me dieron ningún cargo político, y desde la llegada al poder de Saddam Hussein en el 79, me fui convirtiendo cada vez más en una figura decorativa. 9 años antes, en el 70, en la crisis del Septiembre Negro, me puse totalmente del lado de Arafat y reclamé más apoyo del partido Ba'ath a los palestinos. Y como no me hicieron ningún caso, me exilié a Líbano en señal de protesta. En el 74, antes de que estalle la guerra en Beirut, me vuelvo para Irak y me dedico sobre todo a escribir. Y para imaginarse mi estado de ánimo basta con ver el título del libro que escribí entonces: La lucha para evitar la perversión del movimiento de la Revolución Árabe. En los 80, ya en plena guerra Irán-Irak, desde Teherán se acusa a Saddam Hussein de estar gobernado por un cristiano infiel, lo cual distaba mucho de la realidad, porque cristiano sí que era, pero para nada mandaba sobre Saddam. Tras mi muerte en el 89, me enterraron con todos los honores en Bagdad, y Saddam, que llevó a hombros mi féretro, declaró, quizá como respuesta a las acusaciones iraníes, que justo antes de morir me había convertido al Islam, tomando el nombre de Ahmad. Mira esta columna, que es saber estar. Y quizá era una invención de Saddam, pero quizá fue verdad, quién sabe. Y bueno, ya para terminar el despropósito, parece que los americanos pensaban destruir mi mausoleo en la invasión de Irak de 2003, igual que tiraban las estatuas de Saddam para acabar con los símbolos del régimen. Y aunque al final no lo hicieran por las protestas que suscitaron sus intenciones, sí que lo usaron como cuartel militar. Mi mausoleo, el del creador de la ideología Ba'ath que tanto había luchado contra la colonización extranjera. Lo que tiene que aguantar uno hasta después de muerto. Venga, nos vemos. Que le comentaba que he leído que es basalto y un cemento romano que se llama Camenticum, que se crearon ellos. El cardo, el de Camanus, el ninfeo que era.
La fuente. Y esos son los Altos del Golán, famosos. Allí. ¿Esos son los Altos del Golán? Sí. Yes. Esa montaña marroncicas y pelas son los Altos del Golán. Esto era la frontera anteriormente entre Jordania y Siria, ahora lo es entre Jordania e Israel. Israel. Siria allí. Siria allí. Esto es Israel. Pues sí. Allí se ve el mar de Galilea. Esta calle de columnas, pues que aquí la tenéis, no es en realidad nada con lo que vamos a ver ahora dentro de un rato en Gedash. De hecho, yo de lo que recuerdo, lo que más me impresionaba eran las columnas de ese sitio arqueológico en concreto. Nos vamos a merendar aquí en un sitio, como veis, muy cutre y sin ningún peso histórico ni nada. ¿Qué va? Si ya estás entrando ahí en una piedra cualquiera, cogida a cualquier sitio que no tiene nada, vamos, eso es nada. Nada. Una piedra. Nada, no se habrán sentado ahí culos romanos. Estamos esperando a Santiago y la Miguela que traen la comida, que se están deleitando en las vistas. Luego ya hay un grupillo de peña y debajo de un árbol mazo de peña, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Lo sabéis? Es que yo creo que son los obreros. Que son los obreros Que de... están haciendo como más, se están reconstruyendo. Ah, vale, la peña que está jugando aquí, que están a lo mejor ahora de descanso de... Sí, el tío este se ha metido debajo del árbol, pero se ha tumbado total. En ese árbol de ahí detrás de las columnas. Sí, de hecho yo no sé, después de comer, si Santiago quiere echarse media hora de siesta o algo, Sí, porque- que se la eche, porque ya dormido 3 horas. Digo. Tenemos que conducir y hemos llegado aquí medio pronto, en 2 horas, así que no hemos llegado... Sí, no, bien. No son 3 horas ni nada largo, ¿sabes? Geras ahí hasta las 6, no tampoco tenemos... Que venía yo por toda la Cardo y que me he encontrado a la Miguela que venía de la de Cumanus y subimos allí al fondo. Ya por el Cardo, claro. La Cardo y la de Cumanus. Esta es la Cardo, que lo sepáis. ¿Tú eres más de Cardo? ¿Eh? ¿Tú eres más de Decumanos o qué, Miguela? Sí. Venga. Oye, me gusta, ¿eh? ¿Qué os parece este sitio para comer? Aquí debajo del olivo. Sentados en piedras basálticas o columnoides. ¿Eh? Pero esto no es un olivo, ¿no? No, No. la verdad que no. Pero eso sí, aceitunas. Me han regalado una granada, nena. ¿Quién? ¿Otra? Sí, pero esta es más hermosa y más... ¿Quién te la ha regalado? Un morito. ¿Un obrero de la construcción? Vaya, muy bonito a mí también. ¡Opa! ¡Eh!